Buenas, este es el video de la actividad de la unidad número 4 de mezcladores y circuitos PLL. El grupo está conformado por Verónica Di Cósola, Mayleg Hernández, César Noguera, Daniel Salas y mi persona Mario Arma. Mezcladores. Se define como un circuito mezclador aquel que es capaz de generar una tercera frecuencia de señal a partir de dos señales de entrada. Un mezclador es un circuito no lineal. Esto quiere decir que la relación entre tensión y corriente no se puede definir como una ecuación o un sistema lineal, el cual varía con el tiempo. Este proceso mezcla dos señales de entrada a frecuencias diferentes y produce en la salida una mezcla de señales de diferentes frecuencias igual a una combinación lineal de las dos frecuencias de entrada. El circuito mezclado se puede considerar como una red de tres puertas y en cada puerta se aplica una señal, la puerta de señal, puerta de oscilador local y puerta de frecuencia intermedia. Entre sus aplicaciones y usos tenemos que los mezcladores se utilizan para circuitos de resección, se usan también habitualmente para hacer conversión de frecuencias en sistemas de transmisión o recepción de señal en todas las bandas de frecuencia. Es utilizado también para la modulación en amplitud, bien para la demodulación o bien para la traslación de frecuencia de las señales. Al utilizarse para modulación, en una de las entradas se introduce una señal generada por un oscilador local y en la otra la señal modulante de banda base, obteniendo una señal modulada. Cuando se utiliza para demodulación, se conecta el oscilador local a una de las entradas y la señal de radio frecuencia en la otra. Gracias a la traslación de frecuencia se obtiene a la salida la señal en banda base. Ahora, para la traslación de frecuencia se introduce en una entrada la señal de radiofrecuencia y en la otra entrada el oscilador local, donde la frecuencia intermedia es a la que queremos trasladar el espectro de la señal de entrada. Los parámetros de los mezcladores. Existen varios parámetros de los mezcladores que definen sus propiedades y comportamientos cuando se implementan en un circuito de comunicaciones. Estos vienen dados en la datasheet del fabricante y son frecuencia de trabajo, ganancia o pérdida de conversión, aislamiento, comprensión de ganancia, mezcla espuria. La frecuencia de trabajo, que se tiene entendido como aquellos intervalos de frecuencia de las señales de radiofrecuencia, oscilador local y frecuencia intermedia en los que el mezclador puede trabajar. La ganancia o pérdida de conversión sucede cuando la potencia de la señal de salida es mayor a la potencia de la señal de entrada. El aislamiento se define como la pérdida que sufre una señal al pasar por una puerta a otra sin conversión. La comprensión de ganancia en los mezcladores. La ganancia de conversión tiene un comportamiento lineal, pero conforme la potencia de entrada se incrementa, esta ganancia entrará en compresión y al final en saturación. Por último, las mezclas espurias generan señales de frecuencia a las cuales se le denomina producto de intermodulación de orden n más n. Gracias. Buenas, mi nombre es Daniel Salas y yo le vengo a hablar sobre los tipos de mezcladores. Los mezcladores se clasifican en dos tipos, según las ganancias o pérdidas de conversión y según la estructura utilizada en la implementación. Según las ganancias o las pérdidas se dividen en dos, son mezcladores pasivos y mezcladores activos. Los mezcladores pasivos generalmente utilizan diodos como elementos no lineales. No tienen ganancia, sino que tienen pérdidas de conversión. Y tienen la relación de factor de ruido que es igual a la pérdida de conversión. Los mezcladores activos están basados en transistores los cuales requieren una polarización, tienen ganancia de conversión y requieren un menor nivel de OL. Y el factor de ruido es independiente de la ganancia de conversión, lo del fabricante. Ok, ahora según la clasificación de su estructura en la implementación. Existen cuatro. Está primero el mezclador simple, que es un tipo de mezclador que se utiliza para diseños de altas frecuencias, donde se requiere simplicidad en el circuito o en aplicaciones que sea más importante el precio que las presentaciones técnicas. Solo se utiliza un elemento no lineal como mezclador de señal y unos filtros para seleccionar la señal útil. Está el mezclador equilibrado, que a diferencia de los mezcladores simples en los que utilizamos filtros para separar la frecuencia, en uno equilibrado se utiliza para separar las señales de entrada en RF un oscilador local y evitar o eliminar los productos
de intermodulación no deseado. Se utilizan dos o más mezcladores simples conectados a través de circuitos híbridos. Después tenemos un ejemplo de más o menos una foto de cómo es un mezclador simple equilibrado. Después tenemos un mezclador doblemente equilibrado. Este mezclador emplea 4 elementos no lineales combinados de tal forma que consigue eliminar los productos de mezcla correspondientes a todos los armónicos. Pares, tanto para la señal de RF como para el oscilador local. Se utilizan circuitos integrados con transistores bipolares como elementos activos en frecuencias de unos 100 MHz más o menos. Y es difícil encontrar mezcladores doblemente equilibrados en frecuencias superiores a algunas decenas de gigahercios. Aquí tenemos una foto de más o menos cómo es el circuito de un mezclador doblemente equilibrado. Y por último tenemos el mezclador con rechazo de frecuencia e imagen. Estos mezcladores son útiles cuando resulta difícil filtrar la frecuencia de la imagen a la entrada del mezclador. En la imagen se puede observar que se compone de dos mezcladores doblemente equilibrados, a lo que se aplica la señal a través de un híbrido de 90 grados y un oscilador local a través de un divisor de potencia. La salida de cada uno de los mezcladores se combina en un híbrido de 90 grados para obtener la frecuencia intermedia. Si la frecuencia del oscilador local es superior a la de la señal, la mezcla deseada aparece a la salida de la frecuencia intermedia, mientras que la banda de imagen es rechazada. Muchas gracias. El PLL, Phase Lock Loop, es un dispositivo electrónico de amplia aplicación en sistemas de comunicaciones. Un PLL es un sistema de realimentación formado por un comparador de fase, un filtro pasa-baja y un VCO. Su funcionamiento se basa en que cuando no hay señal de entrada, la tensión de error es igual a 0 y el VCO opera a una frecuencia natural llamada WO. Cuando hay señal de entrada, el detector de fase compara la fase y la frecuencia de entrada con la frecuencia del VCO y genera una tensión de error. Esa tensión de error luego va a ser filtrada, amplificada y aplicada en la terminal de control de VCO. El oscilador tiende a reducir la diferencia de fase entre las dos señales, aumentando o disminuyendo la frecuencia del oscilador. Si la frecuencia de entrada es cercana a la frecuencia natural, el VCO va a estar sincronizado con la señal de entrada, o también se le llama que está enganchado. Existen diversas aplicaciones para el circuito de PPL, entre ellas la de modulación de señales FM, decodificadores de tono, multiplicación y división de frecuencia, de modular señales CSK, regular la velocidad de los motores, instrumentación industrial, regeneración de señales y osciladores de precisión para la fábrica de alarmas y controles ultrasónicos. Como ya había mencionado anteriormente, un circuito PLL consta de 3 elementos: un comparador de fase, un filtro pasa-baja y un VCO. El comparador de fase o detector de fase es un circuito mezclador de frecuencias o multiplicador analógico que genera una señal de voltaje que representa la diferencia en fase entre dos señales de entrada. Este detecta la diferencia en fase de dos señales periódicas. Un comparador, por lo general, tiene dos entradas y una salida, y este se comporta como un convertidor analógico digital de un solo bit. Su utilización principal es transformar una señal que varía lentamente en otra que cambia bruscamente. Oscilador controlado por tensión, conocido por sus iniciales VCO. Es un dispositivo electrónico que usa amplificación, realimentación y circuitos resonantes que da a su salida una señal eléctrica de frecuencia proporcional a la tensión de entrada. Típicamente esa salida es una señal sinusoidal, aunque en el oscilador controlado por voltaje digital es una señal cuadrada. Este dispositivo es particular dentro de los principios de la técnica de modulación de frecuencia. En el sentido estricto, no son moduladores de frecuencias de una onda portadora central. A veces también se les hace considerar como convertidores de voltaje a frecuencia. Al principio, lo que se espera de esto como tal es tener una onda de salida en proporción a algún parámetro de voltaje o control. Cuando la entrada se encuentra en 0 voltios, el oscilador controlado por tensión tiene una señal
con una frecuencia llamada frecuencia libre de oscilación y ante variaciones de la entrada sube o baja la frecuencia de su salida en forma proporcional. Para nosotros hacer este oscilador controlado por tensión necesitamos diferentes aplicaciones como son generar señales moduladas en frecuencias FM, también son usados como parte de los bucles de enganche de fase y empleados en aplicaciones electrónicas de comunicaciones. Para nosotros obtener un real funcionamiento en el oscilador controlado por tensión, necesitamos también controlar su frecuencia, lo cual lo podemos hacer conectando un circuito con resistencias o capacitancias variables con el voltaje. También podemos variar las resistencias o capacitancias en los brazos de un circuito puente. En esta circunstancia, la variable primaria no solo voltaje, sino alguna cantidad física como fuerza, presión o esfuerzo. Sin embargo, ello ganará un voltaje de desbalance del puente que vendrá a desvariar proporcionalmente la frecuencia central de oscilación de un circuito. Y por último, se puede generar variación de las ganancias de una o más etapas amplificadoras. Esta permite que la frecuencia de oscilación es una función de una ganancia dependiente de una capacitancia por medio del efecto de Miller. Cuando el control de frecuencia se realiza por medio de los componentes que mencioné anteriormente, ante el control postprimario de variaciones de voltaje o ganancia, se dice que el entonado de la frecuencia de salida es electrónico, por lo tanto, se llama entonador electrónico. Entre los diferentes osciladores tenemos el de base común que dice que los osciladores controlados por tensión VCO, basados en un amplificador de base común, eran realizados hace muchísimos años, pero también son utilizados por tener alta eficacia y un decente pero limitado ancho de banda. El inconveniente principal de estos osciladores es su tendencia a cambiar la frecuencia con cualquier variación de la carga reflejado en un tirón de frecuencia. En esta imagen podemos observar un oscilador que permite tener transistores amplificadores de base común. Muchas gracias. Buenas, soy César Eduardo Noguera y voy a continuar hablando sobre los osciladores controlados por voltaje o VCO, osciladores de relajación o multivibradores. En estos circuitos se produce una salida que bascula entre dos valores definidos de tensión. Sus características son las siguientes. Este tipo de VCO es el que más se utiliza en los diseños de circuitos integrados. El circuito oscila al cargar y descargar continuamente un condensador entre dos niveles de voltaje y se controla con un voltaje de control que suministra la corriente para cargar y descargar el condensador. Este circuito genera dos señales, una señal cuadrada de ciclo útil de 50% y una señal cuasi triangular. La señal cuadrada se podrá observar en la salida del amplificador operacional y la señal cuasi triangular en el condensador. En este tipo de circuitos la frecuencia del oscilador estará limitada por el amplificador operacional que se vaya a usar. Se puede usar cualquier amplificador indistintamente, ya que el oscilador de relajación funciona como comparador y no como amplificador. Y por último, el voltaje de salida de la señal cuadrada estará entre los voltajes VOH y VOL, es decir, los voltajes de saturación del amplificador operacional. Osciladores de anillo. Este tipo de oscilador alimentado es provechoso en el sentido que las puertas tienen un tiempo de propagación de la señal entre la entrada y la salida. Y el número de inversores mínimo para que funcione el oscilador es de 5, funcionando mejor mientras más inversores se coloquen. El número de inversores tiene que ser impar siempre, ya que el circuito se aprovecha de los estados de indeterminación que se producen en los inversores. También se pueden utilizar puertas NAND o NOR configuradas como inversores. En este circuito, al unir varios elementos de retardo, el circuito oscilará con una frecuencia proporcional al voltaje de control. Las celdas multiplican por 2 el número de estados de retardo, es decir, que el signo es cambiado y debe pasar entonces 2 veces por el mismo lugar para volver a su valor original. Este tipo de oscilador lo usan mucho en circuitos integrados como microcontroladores que no hacen uso de cristales de cuarzo o condensadores. Además, es muy adecuado para estudiarlo en un protoboard con la ayuda de un osciloscopio y ver las diferencias que se producen entre las diferentes subfamilias TTL y la CMOS. Y dependiendo de la velocidad de las puertas se pueden llegar a frecuencias de más de 100 MHz. Top Level VCO. Este es el nuevo avance en osciladores de alto rendimiento. Está compuesto de un anillo oscilador de retraso variable y el centro de este VCO son un multiplicador y un divisor de frecuencia. Se alimenta de la señal central y aprovecha la naturaleza del oscilador cuadrático de anillo que genera signos a 2 y 4 tiempos respecto a la frecuencia central. El divisor toma una frecuencia central de la señal de entrada y la divide en múltiplos de 2, 4 y 8.
Además, el VCO utiliza un oscilador de 24 estados. 3 multiplexores son incluidos para proporcionar varios caminos. Como las oscilaciones externas pueden presentar problemas, se proporcionan en el circuito integrado diversos puntos de chequeo de la señal. El multiplexor es el encargado de seleccionar un divisor adecuado para la frecuencia central, utilizando una señal de reloj que le permite elegir entre las señales de 2X y 4X.